Bendecido martes. Estamos estudiando el tema para esta semana de la escuela sabática. Jesús abre el camino a través del velo. Y para este día martes, 1 de marzo, nos corresponde el tema la necesidad de un velo. Aquí la referencia principal es el libro de Hebreos, pero vamos a mencionar varios contextos en las Escrituras que nos lleven a entender la necesidad de este velo. Recordemos que Adán y Eva pecaron con el Señor. Ellos podían hablar con el Señor cara a cara, pero después del pecado, ellos fueron expulsados del Edén y ya no podían ver al Señor cara a cara. Se puso un ángel protegiendo la entrada al Edén y ese fue un primer velo que se puso para que Adán no muriera inmediatamente por la misericordia de Dios. Posteriormente, a través de la historia, Éxodo nos refiere el relato que sucedió en el monte de Sinaí, cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley y cuando regresa encuentra al pueblo adorando un becerro de oro en apostasía, y el Señor se molesta con el pueblo de Israel y después de querer hablar, de querer vivir entre ellos, ya no quiere verlos cara a cara. Incluso el mismo Moisés, él le dice que lo pondrá en una hendidura, en una piedra, y pondrá su mano para que no vea su rostro, para que no muera, porque son pueblo de dura cerviz. Y dice que después se dará la espalda y solo verá su espalda, mas no verá su rostro. Es así como el Señor, queriendo habitar con ellos, por ese pecado de apostasía que se compara al pecado que se cometió en el Edén, ya no quiere que el pueblo lo vea cara a cara. Sin embargo, quiere vivir con ellos, porque el Señor siempre quiere restaurar a su pueblo. Se construye el tabernáculo que hemos venido estudiando, pero el Señor dice que lo pongan afuera del campamento. Por la intercesión de Moisés, el campamento queda en el tabernáculo queda en el centro del campamento, pero construido en un cuadro a una distancia de 1 kilómetro con el primer campamento de un israelita. Este espacio simbolizaba también un tipo de velo para que el pueblo no se acercara tanto a la presencia de Dios. Si nos vamos propiamente al tabernáculo, vemos que el tabernáculo terrenal tenía 3 velos. Un velo a la entrada al atrio, otro velo a la entrada al lugar santo y otro velo a la entrada del lugar santísimo. Esto era para protección. Nadie podía entrar directamente y sin permiso, porque morían. Máxime si no cumplían todos los requisitos que debían tener el sacerdote. El sumo sacerdote era el que entraba hasta el lugar santísimo y era una vez al año. Y vemos cómo el Señor toma medidas para que esto se cumpla a cabalidad. Vemos el ejemplo de los hijos de Aarón, Adán y el otro muchacho, que entran y presentan fuego extraño y mueren porque han incumplido los requisitos que se necesitaban para entrar a hacer toda la ceremonia en el santuario. El velo servía como un tipo de protección. Posteriormente, con la primera venida del Señor Jesucristo, Él viene a habitar entre nosotros. Quiere ser el ejemplo, quiere darnos el Evangelio y restaurar esa relación perdida con Dios, para que podamos acercarnos nuevamente a Él, porque también se había alejado el pueblo de Dios y estaba en pecado. Todo estaba tergiversado y perdido. El Señor habita entre nosotros y posteriormente es crucificado. Cuando el Señor es crucificado, el velo del templo, del lugar santísimo, se rompe en 2. Esto simbolizaba que eso quedaba ya obsoleto, quedaba abolido,
y ahora el Señor Jesucristo pasa a ser nuestro velo. A través del Señor Jesucristo podemos restaurar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Padre, porque nosotros, siendo pecadores, no podemos estar ante la presencia de Dios porque moriríamos inmediatamente. Pero el Señor viene y Él, a través de Él, nosotros podemos ser justificados, podemos ser perdonados, y Él es nuestro velo protector para que no muramos ante la presencia de Dios. Qué importante entender todos estos pasos que se hacían dentro del santuario, que era figura del celestial, y entender por qué el Señor vino a morir por nosotros, porque era necesario que sucedieran todas estas cosas para poder restaurar, religar esa relación con nuestro Padre Celestial. Debemos agradecerle a Dios por su infinita misericordia, sabiduría, de poder siempre tener un plan contra el enemigo para poder restaurar a sus hijos. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te damos gracias porque tú siempre piensas en nosotros. Tú nos amas y quieres que vivamos contigo en armonía, en obediencia. Gracias porque Jesucristo es nuestro velo y es necesario que Él esté de por medio para que nosotros no muramos. Gracias, Padre Santo, por todo eso que haces por nosotros. En Cristo Jesús oramos.